Hola, somos la doctora Viviana Bisús y la licenciada Lucía Kamineski, fundadoras y directoras de Vivir tu Luz, y hoy nos queremos presentar. Hola, mi nombre es Viviana Bisús, soy médica y hoy me defino como médica integrativa y holística. Sin embargo, no siempre fue así. Estudié medicina por vocación y me especialicé en medicina familiar en uno de los mejores hospitales de Argentina. Sentía que mi propósito era ayudar a sanar a las personas y conectarme con sus historias vitales. Sin embargo, tanto la formación de grado como la de posgrado me llevaron a desconectarme muy profundamente de este propósito y de mí misma. En la carrera de grado se van instalando algunas creencias que llevadas a la práctica no tienen realmente ningún sentido. Algunas, como para darte algunos ejemplos, son que el cuerpo se puede separar en partes para entenderlo. Nadie te dice eso de manera explícita, sin embargo, estudias el hígado, el intestino, el cerebro, la piel, todo en materias separadas. Y cuando te recibís, la gran pregunta es en qué te vas a especializar, que es en una de esas partes. Nadie te dice que el cuerpo está separado de las emociones o de la mente. Sin embargo, en la carrera de medicina, el cuerpo es lo único que estudias. Y cuando llega a la práctica profesional, es a lo único que le sabes prestar atención. La formación de posgrado es otro nivel. Empezás a construir la creencia de que ser un buen médico y entregarlo todo y estar al servicio es resignarte a jornadas de trabajo extensas, muchas veces con varias noches sin dormir por semana. Esa creencia te lleva a pensar que dejarte en último lugar, descuidar tu descanso, descuidar la actividad física, descuidar tus vínculos, tu familia, es lo que tenés que hacer para ser un buen profesional. Este ritmo de trabajo hace que en consultorio lo único que puedas ofrecerle a una persona es un medicamento o un estudio complementario, porque el tiempo de consulta es muy corto, porque no sabes hacer otra cosa y porque estás muy cansado para pensar en alternativas. En mi caso particular llegó un momento en que me di cuenta que a pesar del ritmo de trabajo, los resultados en mis pacientes eran muy escasos, que no los ayudaban, no se sentían mejor y empecé a buscar alternativas. Las primeras herramientas en las que empecé a profundizar son la homeopatía y la terapia neural, y fueron la puerta de entrada para empezar a encontrarme con otras personas, con otras miradas, con otros libros, con otra bibliografía, un mundo de posibilidades que no sabía ni que existía. También me especialicé en alimentación antiinflamatoria y depuración corporal, y para mí eso fue lo que unió todo, lo que me ayudó a entender la integralidad de todo lo que estaba haciendo. Sin duda, la alimentación antiinflamatoria y la depuración corporal hoy la siento como la base para que las personas despierten su real potencial sanador. Hola, soy Lucía Kamineski, licenciada en nutrición y docente. Elegí la carrera de nutrición porque en mi casa siempre había productos light, todos siempre estábamos a dieta y nunca nos sentíamos bien. Entonces tenía la ilusión de que a través de la carrera de nutrición y el estudio de las propiedades nutricionales de los alimentos podía ayudarme a sentirme mejor, sobre todo con mis síntomas gastrointestinales, y que esa carrera pudiera contribuir a mi situación de salud. Sin embargo, como le pasó a Vivi, a mí también la carrera me opacó un poco. A través de los años no le fui encontrando el sentido que yo inicialmente le encontraba, y terminó siendo una abrumadora cuenta de calorías y una simple indicación de productos del supermercado. Por ese motivo es que decidí no empezar inmediatamente después que me recibí. Les cuento un poquito los diagnósticos que tenía y los síntomas para que, bueno, por ahí me puedan conocer un poquito más y tal vez se sientan reflejados. En ese momento tenía el síndrome de Sjögren, que eso implica ojos secos y boca seca. Tenía amenorrea primaria, que significa ausencia total de menstruación. Un colon irritable muy fuerte, con síntomas como diarrea, constipación, gases, hinchazón intestinal, acidez. Tenía mucho cansancio, mucha fatiga crónica. Luego me habían diagnosticado hipotiroidismo autoinmune de Hashimoto. Tenía candidiasis a repetición. Por momentos me dolía la cabeza. También estaba con algunos síntomas y alguna situación de tristeza o depresión. También tenía nódulos mamarios y en cuerdas vocales, inflamación generalizada en todo el cuerpo y miopía. Es por este motivo que en una semana visité aproximadamente a 7 especialistas médicos.
el clínico, el ginecólogo, el endocrinólogo, la dermatóloga, el oftalmólogo y los estudios que cada uno de ellos me recomendaba. Ahí empecé a tomar conciencia de que algo no estaba funcionando bien. Al otro día me levanté pensando que tenía que comprar un pastillero. Los medicamentos que estaba tomando eran pastillas anticonceptivas, óvulos para la candidiasis, gotitas para los ojos, colirio, T4 para la tiroides, cremitas para el tema de la piel seca, hasta tomaba saliva artificial por el síndrome de Sjögren, o aminoácidos para la caída del cabello. Bueno, estaba tomando una serie de medicamentos muy grande y recuerdo que cada vez que salía de mi casa mi pensamiento habitual era si me había olvidado alguno de estos medicamentos por si pasaba muchas horas fuera de mi casa. Y en ese momento la verdad que pensé, Lucía, esto no puede ser. Tenés 32 años y algo no está funcionando bien si tenés que ir a 7 especialistas, si tenés que tomar tanta medicación. Y ahí me hice una pregunta. ¿Estoy condenada a tomar pastillas para toda la vida? ¿Será que tengo que convivir hasta la muerte con estos diagnósticos, estos síntomas? ¿Habrá alguna posibilidad de curar o de revertir estas situaciones y volver a mi estado de salud inicial o recuperar mi salud anterior? Esta pregunta fue como una luz en ese momento que me llevó a investigar si había otras posibilidades, otras opciones, otros médicos, otras miradas que me posibilitaran curarme básicamente, sanarme. Y ahí empecé a leer libros, a mirar en internet, a preguntar por otras ramas de la medicina y encontré una medicina, una corriente que se llama corriente integrativa u holística, en donde los profesionales de la salud hablan de la integralidad de todos los órganos del cuerpo, de la integralidad del cuerpo, y de que una cosa tiene que ver con la otra, de que el síndrome de intestino irritable tiene todo que ver con las migrañas, con la miopía, hasta con el síndrome de Sjögren, con el hipotiroidismo y hasta con la menorrea. Estas corrientes hablan de que para el cuerpo es posible repararse, autorrepararse, sanarse, revertir estos cuadros si nos entendemos y nos miramos desde esa mirada integral. Y aquí descubrí lo importante que eran los hábitos, la alimentación, disminuir el estrés y cambiar algunas cosas de mi vida que por ahí estaban siendo en piloto automático. Con Vivi nos conocimos en este punto. Nuestras vidas confluyeron en ese momento, en donde ella se estaba haciendo preguntas, más que nada por su mirada profesional y cómo ayudar mejor a sus pacientes, y yo me estaba haciendo estas preguntas para recuperar mi propia salud. Y ahí nuestras vidas coincidieron y empezamos a trabajar juntas. Vivi me acompañó a mí en el proceso de desmedicalización de todas estas enfermedades, es decir, que yo era su amiga y paciente. Y poco a poco fui recuperando esa salud, poco a poco fui desmedicalizándome, yendo a su consultorio, por supuesto, haciéndome los estudios pertinentes, pero al mismo tiempo cambiando hábitos, cambiando la alimentación, incluyendo limpiezas colónicas, plantas medicinales, tinturas madres desparasitantes, agua de mar y demás herramientas que empecé a conocer y a probar en mi cuerpo. Por supuesto que este proceso tuvo sus dificultades y sus desafíos porque mis familiares y amigos no entendían por qué yo estaba haciendo todos estos cambios y a veces hasta me recomendaban o me alertaban de que tal o cual cosa podía llegar a ser peligrosa, si no me iba a faltar algún nutriente o que tal o cual cosa no estaba probado científicamente. No obstante, yo decidí seguir adelante con este recorrido, con esta experiencia, porque lo cierto es que cada vez me estaba sintiendo mejor. Ya desde las primeras 2 semanas hubo en mí un cambio fundamentalmente en la energía, en el ánimo. Los síndromes del intestino irritable, los síntomas empezaron a remitirse. Entonces eso me dio aliento y valentía para seguir avanzando en el camino.
Cuando iba al consultorio de Vivi veíamos que los laboratorios mejoraban muchísimo y aproximadamente al año y medio ya estaba totalmente desmedicalizada de la levotiroxina y un poquito más adelante, cuando ya tenía 33 años, fue mi primera menstruación natural, mi menarca de forma natural, a los 33. Y ahora con ciclos regulares hasta el día de hoy. Por supuesto, este proceso que llamamos desmedicalización, una palabra que no se suele escuchar mucho, se fue dando de a poco, no fue un día para el otro, y justamente tuvo que ver con el proceso de cambio de hábitos, ir chequeando con los estudios médicos, obviamente que nos fueron de ayuda, y generar esta restitución del orden interno del cuerpo. A medida que el cuerpo se iba reequilibrando, íbamos pudiendo hacer una reducción en la medicación. Esta situación de más armonía y más silencio corporal y más autoconocimiento, en definitiva, fue un proceso de mucho autoconocimiento, de mucho mirar para adentro, de mucho centrarme más en mí y no tanto en el afuera, hizo que yo pudiera empezar a hacerme preguntas un poquito más profundas sobre mí. Al tener más calma, al no tener tantos síntomas, tanto diagnóstico con qué lidiar, esta situación de tener que pensar en la supervivencia, no me permitía hacerme preguntas profundas. Una vez que eso se puso en calma, pude empezar a preguntarme, ¿es en este lugar donde quiero vivir? ¿Estos son los vínculos que quiero tener? ¿Este es el trabajo que quiero hacer? Y muchas más preguntas que hicieron que yo empiece a conectarme más con quién soy. En ese sentido hubo, bueno, muchos cambios en mi vida que también se fueron sumando, y después de unos meses llegó el momento de cumplir la promesa que me había hecho al inicio del proceso. La promesa era que si lograba la desmedicalización de todas las medicinas, las pastillas que estaba tomando, y lograba revertir todos esos cuadros de síntomas y diagnósticos, iba a asumir mi rol de nutricionista y poder acompañar también a otras personas a realizar este proceso particular, por supuesto, en cada caso, pero acompañarlas a las personas que quisieran sumarse a este revertir de enfermedades y a restablecer su medio interno, su salud, mediante el cambio de hábitos, nada más y nada menos que tener hábitos más amables con el cuerpo de cada uno. Así que muchas gracias. Cuando Lu finalmente empezó a trabajar como nutricionista, empezamos a dar charlas juntas, algunas charlas juntas, y compartir esta experiencia que habíamos vivido y muchas otras experiencias de sanación que ya eran habituales en nuestros consultorios. Creamos Vivir tu Luz para hacer red, para potenciarnos entre todos, para dar por tierra hábitos y creencias que teníamos o tenemos muy arraigados, y para expandir la conciencia sobre la salud y la enfermedad. Podés encontrar mucha más información en nuestra página vivirtuluz.com. Bienvenidos. Gracias.